Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús. Hoy es un día especial. Hoy, 14 de febrero, se conoce como el Día del Cariño, el Día de la Amistad, el Día del Amor, el Día de San Valentín, de tantas maneras como se conoce este día. Para algunos, hacer énfasis o celebrar el Día del Cariño pareciera algo que no es necesario para la Iglesia debido a que se ha convertido en algo totalmente comercial, enfocado en cuestiones mundanas. Y algunos incluso dicen que la relación del Día del Cariño es un tanto incierta en cuanto a realmente si debemos hacer caso de esta celebración. Sin embargo, si uno piensa en el Día del Cariño, el 14 de febrero, como el Día del Amor, estamos hablando de un aspecto de la vida que es básico y fundamental, no solamente de la Biblia, sino de Dios mismo. El apóstol Juan en su primera carta dice en el capítulo 4, versículo 8 y también en el 16, que Dios es amor. Así que estamos hablando de un tema, de un área que es central a la persona, a la existencia misma de Dios y su manifestación y su relación con su creación y particularmente su relación con nosotros. En esto se muestra el amor para con nosotros, dice las Escrituras, en que Dios ha mostrado, ha enviado a su Hijo por nosotros. En esto se muestra el amor de Dios para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es básico y fundamental. Así que nos preguntamos, ¿cuál es la importancia del amor para el cristiano? Hoy haremos una pausa en nuestro estudio en el libro de los Hechos para enfocarnos en el tema de este día especial, 14 de febrero. Ha sido realmente algo que ha cobrado auge, podríamos decir, hacia finales del siglo pasado, el siglo XX, y naturalmente en lo que llevamos ya casi un cuarto del siglo XXI. Un aspecto importante de la vida, del calendario, es precisamente pensar en este día. Es una oportunidad para salir a comer juntos como pareja, como familia, para compartir regalos, compartir flores, compartir cariño, compartir emociones especiales. Y uno se pregunta, ¿se trata el amor únicamente de eso? ¿Se trata el amor únicamente de esas manifestaciones específicas en un día? ¿Será que solo debe haber un día del amor en nuestro calendario anual? ¿O realmente cada día debería ser un día del amor? Y claro, igual que con todas las fechas especiales que por alguna razón se han seleccionado para celebrar o para enfocarnos en un tema particular. Por ejemplo, tenemos el Día de la Madre, tenemos el Día del Padre, se habla hoy en día del Día de los Abuelitos, se tiene otras fechas especiales como la celebración de la Navidad misma, la Semana Santa, que es una época especial, que para algunos como que no tendrían ton ni son, de razón de ser, porque realmente el cristiano debería vivir todos los días con esa realidad constante en su mente y en su corazón. Muy cierto. Pero es bueno hacer una pausa, hacer un detenimiento y una reflexión especial en estos temas, porque nos recuerda aquellas cosas que con frecuencia olvidamos por el trajín constante de la vida en que vivimos. ¿Cuál es la importancia del amor para el cristiano? Primeramente, la importancia del amor está, como hemos mencionado, en el hecho de que Dios mismo es amor y la relación de Dios con su creación y con la humanidad en particular es una relación de amor. A lo largo de las Escrituras se habla precisamente que cuando Dios actúa de una forma especial para con un individuo, para con una nación, para con una familia, es la manifestación del amor. De hecho, el concepto de amor se utiliza a veces como una manera de expresar la elección o el escogimiento que Dios hace de una persona con un propósito especial. Pero eso no habla de exclusividad o limitación a algunos individuos, sino a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el Evangelio de Juan en el conocidísimo versículo del capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es para toda la humanidad, para toda la creación. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida diaria y cotidiana?
Naturalmente, aparte del hecho de que cada uno de nosotros experimenta, vive la manifestación del amor de Dios en su vida, con su cuidado, con su protección, con su provisión y con la salvación, la redención del pecado. El amor es algo que Dios manifestó de una forma muy concreta y en particular y que se ha manifestado como la base de la vida cristiana. En ese sentido podríamos decir que el amor es la característica fundamental del cristiano, del ser y el hacer cristiano. Y ahí viene entonces la pregunta, ¿nosotros nos caracterizamos por el amor? Quisiera que reflexionáramos en un pasaje muy conocido, es el pasaje de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Es parte del discurso del Señor Jesús con sus discípulos en el aposento alto. Es parte de este discurso del aposento alto y en ese diálogo, esa comunicación que el Señor Jesucristo tiene en aquellos momentos finales antes de ir a la pasión y entregar su vida precisamente como manifestación del amor. Dice así el los versículos 34 y 35 de Juan capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Preguntémonos primero, ¿por qué habla de un mandamiento? Desde antiguo en la ley se sabía que una de las partes fundamentales de la vida y la experiencia humana era la manifestación del amor. Incluso cuando al Señor Jesucristo se le preguntó cuál era el principal mandamiento, el Señor Jesucristo respondió diciendo que el principal mandamiento era amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento. Y el Señor Jesucristo agregó, después de explicar cuál era el mandamiento más importante o primer mandamiento, y dijo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera entonces que desde el Antiguo Testamento se sabía que amar al prójimo era algo básico y fundamental. El Señor Jesucristo también amplía esto cuando en el Sermón del Monte explica que amar al prójimo no significa amar únicamente a aquellos con quienes estamos identificados, aquellos que son parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra familia, y lo amplía cuando dice que debemos amar a nuestros enemigos. De manera que ese concepto del prójimo implica amar a todos, incluso a aquellos que buscan nuestro daño. Ahí entonces el Señor Jesucristo amplía y comienza a dar algunas ramificaciones de este mandamiento en nuestra vida. El Señor Jesucristo lo deja claro de que en vez de odiar a aquellos, detestar o aborrecer a aquellos que nos hacen daño y buscar vengarnos, lo que debemos hacer es dejar esto en manos de Dios para que Dios sea quien se encargue de dar a cada quien lo que le corresponderá en el momento apropiado y que nosotros busquemos más bien el bien y el beneficio y el bienestar, incluso orando y pidiendo a Dios que los bendiga y que los lleve adelante. Ahora, al llegar a este pasaje, el Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué tiene de nuevo hablar entonces de amar a los demás si ya ha sido parte de la ley? Ha sido algo que el Señor Jesucristo ha mencionado previamente también y lo ha ampliado a incluir amar a los enemigos. ¿Qué tiene de nuevo este mandamiento tal como le expresa el Señor Jesús en este pasaje? Entre varios aspectos podríamos indicar que es la modificación que él agrega hacia el final del mandamiento, que os améis unos a otros. Pero el Señor Jesús no se queda allí, dice, como yo os he amado. Más adelante, en este mismo Evangelio de Juan, y parte todavía de este discurso del aposento alto, en los versículos 12 al 17 del capítulo 15, el Señor Jesucristo amplía este mandamiento. Vamos a darle lectura a estos versículos y hacer una reflexión también para ampliar el concepto de ese mandamiento nuevo. Dice, este es mi mandamiento, 15:12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo
no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En estos versículos, el Señor Jesucristo pone el amarse unos a otros en el contexto de la relación que Él había desarrollado con sus discípulos. A lo largo del tiempo que Él había estado cerca de ellos, les dice, había llegado a ser sus amigos. Recordemos que la palabra amigos está definitivamente relacionada con el concepto de amar. Personas a quienes el Señor Jesús había amado. De hecho, en el capítulo 13 se nos dice precisamente que el Señor Jesucristo los había amado de una manera profunda. Dice el capítulo 13, versículo 1, del cual hemos leído ya los versículos 34 y 35. Dice así el versículo 1 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. De suerte entonces que el Señor Jesucristo pone este mandamiento en el contexto de esa relación que Él había tenido con sus discípulos, en la cual Él les había mostrado su amor al escogerlos para que fueran sus discípulos y para poder darles a conocer todas las cosas que Él sabía y conocía del Padre. Ya no les llama siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. De suerte entonces que el Señor Jesucristo había manifestado su amor a sus discípulos mientras les había compartido, les había enseñado todo lo que Dios era y todo lo que Él quería comunicar de Dios. Porque de hecho, en conocer al Señor Jesucristo, en conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo, dirá el capítulo 17, está la vida eterna. De suerte entonces que el amor del Señor consiste en darnos y otorgarnos esa vida eterna para la cual Él vino a dar su vida. Y el Señor les aclara, dice, nadie, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Naturalmente, el Señor Jesucristo no está diciendo aquí que Él murió en la cruz solamente por un grupo reducido de personas a quienes podría llamar amigos. Pero se hace claro que es el hecho de que Él da su vida por toda la humanidad en la cruz, en el Calvario, que Él permite que podamos ser sus amigos y podamos acercarnos a Él. De esa manera entonces, el Señor Jesucristo clarifica por qué es que Él está hablando de un nuevo mandamiento. Ese nuevo mandamiento de amarnos unos a otros, del cual el apóstol Juan también hablará ampliamente en su primera carta, es la manifestación, es la manifestación de la gracia, del amor, del altruismo total del Señor cuando envió a su Hijo Jesucristo y a quien no escatimó. Dice el apóstol Juan en la epístola a los Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que más bien lo dio por nosotros. Es la manifestación total del amor de Dios. Podríamos decir entonces que Dios es amor, pero no solo como un concepto definitorio que da una característica, un atributo, una cualidad de Dios, sino que es un amor en acción, es un amor activo, es un amor que se entrega, es un amor de sacrificio, porque Dios dio a su propio Hijo. Y es de ese tipo de amor del que el Señor Jesucristo está hablando, que es la característica definitiva, permanente y fundamental de ser cristiano. Si volvemos entonces al capítulo 13, versículo 34, podemos nuevamente tomar este mandamiento que el Señor Jesús menciona. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Uno de los primeros padres de la iglesia del segundo siglo, llamado Tertuliano, escribió un comentario de la manera como se expresaban los paganos en relación con los cristianos. Y la expresión era, miren cuánto se aman. Era algo que había sorprendido al mundo alrededor de la manera como los cristianos se interrelacionaban unos con otros. Y Tertuliano en el segundo siglo dice, los paganos están haciendo este comentario, miren cuánto se aman.
Algunos se han preguntado precisamente esto. ¿Sería viable, posible, sería la realidad que el mundo a nuestro alrededor viera a los cristianos y dijera así en exclamación y sorpresa, como una forma de reconocer algo extraordinario: miren cuánto se aman? ¿Es esa la forma como podría catalogarse la experiencia de la relación y la comunión de los cristianos entre sí? Se ha señalado con frecuencia que pareciera ser todo lo contrario, cuando hay tantas riñas, tantos intereses, cuántas peleas, cuántos distanciamientos, y no solamente en nuestra época, sino a lo largo de los 2000 años de la historia, tomando la excepción de esos primeros años en los cuales los paganos hicieron ese comentario excepcional, como nos lo dice Tertuliano en sus escritos. Y eso es lo que el Señor Jesús dice, que la manera como nosotros debemos manifestar nuestra obediencia a Él, como aquellos que hemos reconocido que nuestra vida no vale más que el valor que tiene por la gracia de Dios, porque si no seríamos pecadores condenados, pecadores sin un futuro cierto, pecadores que simplemente esperarían sobre sí el juicio divino. Más bien ahora tenemos la esperanza de vida eterna, tenemos la posibilidad de decir que hemos pasado de muerte a vida, que hemos sido renacidos y que hemos sido hechos nuevas criaturas. Ese amor de Dios que nos cambia, que nos transforma, que nos da esperanza, que nos da propósito, que nos da sentido y significado en este mundo que se encuentra completamente desorientado y a la deriva. Ese amor de Dios es el que se manifestó cuando el Señor Jesucristo vino y entregó su vida por nosotros. Así que del amor que se habla, que debemos expresar unos para con otros, es ese tipo de amor, un amor altruista y sacrificial. Nosotros podríamos decir muy bien cómo expresamos nuestro amor o de qué manera se expresa el mundo en general y los cristianos en particular el amor, o a qué se debe que no hay manifestación de amor como se espera. Vivimos en un mundo donde hay mucho egoísmo, vivimos en un mundo donde hay mucho individualismo, vivimos en un mundo donde hay maldad, violencia, avaricia, codicia, y lo único que buscamos al final de cuentas es la satisfacción de nuestras pasiones. Eso hace que abusemos de los demás, andemos o pasemos por encima de los demás y que no valoremos el hecho de que cada persona a nuestro alrededor es un ser creado a la imagen de Dios, una persona a quien Dios amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo. Si Dios pudo amar a cada uno de nosotros y a todos aquellos que están a nuestro alrededor, de tal manera que Jesucristo murió por todos y cada uno de nosotros, nosotros deberíamos ver a cada persona desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que son seres amados por Dios, personas amadas por Dios. No nos deberíamos fijar en su apariencia externa, no nos deberíamos fijar en su condición social, incluso moral, espiritual, material, económica, que son los factores o elementos que con gran frecuencia nosotros tomamos en consideración cuando nos acercamos y nos relacionamos con las personas. Lo que debemos ver realmente es que cada uno de aquellos que está a nuestro alrededor son aquellas personas por las cuales el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir. Y de esa manera, si nosotros amamos con el mismo amor que el Señor Jesucristo amó, deberíamos estar dispuestos a darnos a nosotros mismos por los demás. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto podríamos ampliarlo con lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 5:8. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los mejores de la humanidad. Cristo no murió por aquellos que se habían ganado el favor de Dios y la entrada a la vida eterna por sus propios méritos. Cristo murió por pecadores quienes no estaban dispuestos a reconocer a Dios. Y así se manifestó el amor del Señor Jesucristo. Después de explicar entonces ese mandamiento, en qué consiste la novedad o lo nuevo de este mandamiento, no es que el principio de amar al prójimo, a los demás, sea algo nuevo, sino amarlo como el Señor Jesucristo nos ha amado, con un amor
sacrificial, de entrega, de altruismo, de una decisión no basada en sentimientos, emociones o las circunstancias externas, sino de la convicción de que las personas deben ser amadas porque son amadas por Dios. Y porque la naturaleza misma de Dios es amor, y nosotros que hemos nacido de nuevo, dice el apóstol Juan en su primera carta, que si somos nacidos de Dios, se espera que nosotros produzcamos los frutos apropiados de esa naturaleza divina de la cual nosotros hemos sido renacidos. El Señor agrega una cualificación a este mandamiento para hacernos entender cuán importante es esto. Y dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En este versículo el Señor Jesucristo habla entonces cuál es la característica fundamental, cuál es la manera como se puede reconocer a un genuino y verdadero discípulo suyo. Y de hecho, ese término discípulo es muy importante, porque ser discípulo del Señor Jesucristo no solamente es tener una etiqueta que diga soy cristiano o soy seguidor de Jesús. Ser discípulo de Jesucristo significa ser alguien que aprende de Él, que vive de acuerdo a los principios que Él estableció. Y la única forma en que nosotros podemos ser discípulos, es decir, aquellos que reflejan el carácter igual del Señor Jesús, es amar de la forma como Él amó. El cristiano no se debe caracterizar por sus relaciones, por sus asociaciones, por alguna práctica particular, por una forma de vestir, por un rito específico que celebre. No se debe dar a conocer por su manera de hablar muy concreta y específica, o por su distanciamiento del mundo, como algunos piensan que sería tan importante, es decir, esa segregación de los cristianos que es tan frecuente y tan usual. El cristiano no se debería dar a conocer por su rechazo de ciertos conceptos, principios que aparentemente son mundanos, y una oposición tenaz en contra de aquello que supuestamente se opone a Dios. Sí, es cierto, debemos tener nuestras convicciones claras, pero con gran frecuencia ese celo que tenemos por confesiones, por credos, por principios, por doctrinas, llega a hacernos personas que dejamos de amar a los demás y que comenzamos incluso a oponernos y a desear quitar del camino a aquellos que no piensan como nosotros, que no actúan como nosotros, que no tienen las mismas prácticas que nosotros, o que tienen otros estilos de vida que nosotros podríamos considerar inapropiados. No, esa no debe ser la característica del cristiano. Y en un día como hoy, el día del amor, el día del cariño, el día de la amistad, deberíamos enfocarnos en que se nos conozca como cristianos, como personas que amamos como Dios amó, que amamos como el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. El apóstol Pablo en algunos momentos lo deja claro: debemos preferirnos unos a los otros, debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ninguno de nosotros debe tener un concepto de sí más alto que el que debe tener. Debemos estar dispuestos a soportarnos, a perdonarnos, debemos estar dispuestos a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Si pensamos en lo que se conoce como los mandamientos recíprocos, podemos entender precisamente en qué consiste ese amarnos unos a otros como el Señor Jesucristo nos amó. Incluso el apóstol Pablo en alguna oportunidad dijo a los corintios que debíamos estar dispuestos a sufrir la pérdida, a sufrir el agravio y dejar también a un lado nuestros aparentes derechos a los que podríamos tener acceso por amor a los otros. Si por nuestra comida, dice el apóstol Pablo, si por nuestra bebida vamos a hacer que nuestro hermano caiga, entonces deberíamos dejar de comer, deberíamos dejar de beber.
Debemos estar dispuestos a dejar aquello que consideramos nosotros nuestros privilegios, nuestros derechos, si esto va a causar algún tropiezo, si esto va a hacer que nosotros nos distanciemos o que no manifestemos el amor del Señor Jesucristo. En un mundo en que vivimos que exige tanto su posición, los derechos, la dignidad personal, el hecho de que se reconozca quiénes somos y se nos tome en cuenta como quienes somos, tenemos que reconocer que eso no debería ser la prioridad del cristiano. Pero si nosotros aprendemos a reconocer la dignidad de los otros, si nosotros aprendemos a reconocer la valía de las otras personas, estaremos bregando, favoreciendo que esto se reconozca, no por defender nuestros propios principios y derechos personales, sino por hacer valer aquellos derechos de las personas que están a nuestro alrededor. Naturalmente, esa búsqueda de hacer valer derechos, dignidad y posición de otros no significa pasar por encima de aquellos que piensan diferente. Es un cuadro bastante complejo. No es fácil en el mundo en que vivimos hoy, pero como cristianos deberíamos reflexionar qué es lo que implica para nosotros amar como Cristo nos amó. Amarnos como cristianos, como hermanos, como aquellos que tenemos en común haber sido redimidos por el Señor Jesucristo y poder compartir de su gracia unos con otros, indistintamente de cuál sea nuestra confesión externa, nuestra identificación con alguna institución. Si confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso debería ser suficiente para que nosotros nos amemos unos a otros. Pero también debemos amar al mundo así como Dios lo amó. Es cierto, Dios amó al mundo, pero no debemos amar las cosas que están en el mundo. Hay que hacer esa gran diferencia. Debemos amar al mundo con referencia a las personas. No debemos amar al mundo con referencia al sistema pecaminoso opuesto a Dios. Porque aquel que ama al mundo y las cosas que están en el mundo con referencia a ese sistema pecaminoso en contra de Dios, el amor de Dios no está en él. Porque naturalmente Dios es luz. Y no hay en él tinieblas, dice. Y no podemos amar las tinieblas que hay en ese sistema opuesto a Dios. Pero sí hay personas que son amadas por Dios y por quienes el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a entregar su vida. Si hablamos del día del amor, del día del cariño, del día de la amistad, debemos pensar entonces cómo es que el amor, el cariño, la amistad de Dios se ha manifestado con nosotros y experimentarlo en nuestras relaciones. Naturalmente, eso también tiene implicaciones para esas relaciones más cercanas que tenemos nosotros en nuestra existencia, en nuestra vida. Las relaciones entre esposo y esposa, entre padres e hijos, es muy importante porque definitivamente hay mandamientos muy concretos y muy específicos en cuanto al amor que debemos a estas personas. Y ese amor debe manifestarse de una forma especial, cuidando, protegiendo. De hecho, pensando en el amor de los cónyuges, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla precisamente del hecho de que los esposos deben amar a las esposas de la manera como Cristo amó a la iglesia. Y ahí nos da un ejemplo de cómo es ese amor sacrificial del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, dice: así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahí especifica el apóstol Pablo un aspecto de ese amor de Cristo por su iglesia. El amor de entregarse y cómo ese ejemplo del Señor Jesucristo, ese amarnos de la forma como Él nos amó, tiene una aplicación muy clara y concreta a un aspecto particular de nuestras vidas, las relaciones conyugales entre esposo y esposa.
Es un amor entonces sacrificial y de entrega. Y así deberíamos verlo en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente de una forma general, no concreta, un poquito nublada y sin definición específica, sino en todos los aspectos y las relaciones de nuestra vida. En la relación esposo-esposa, en la relación padres e hijos, en nuestras relaciones laborales con todas aquellas personas con las cuales nosotros convivimos. El Día del Cariño y de la Amistad es un día especial, es un día para celebrar el amor. Y para el cristiano, el amor es la característica fundamental de ser un discípulo de Jesucristo. Un amor que se expresa o debería expresarse de la forma como el Señor Jesús nos amó a nosotros. Un amor de entrega, un amor de sacrificio, un amor desinteresado, un amor buscando el bienestar de cada uno de nosotros. Porque el Señor Jesucristo entregó su vida para darnos vida. Y de esa manera nosotros deberíamos amarnos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy. Recordemos lo que dice el versículo. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Que tengan un feliz y bendecido Día del Amor, del Cariño, de la Amistad o de los enamorados, como se dice también. Que Dios les bendiga y nos vemos con Dios mediante dentro de una semana.